Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro diplomado de especialidad en cuidados intensivos. Hoy miércoles 15 de octubre les saludamos desde el estado de Oaxaca. Bienvenidos y bienvenidas alumnos. Ya tenemos a la maestra Margarita en plataforma. Le vamos a hacer hospedadora. Les recordamos que esta clase va a quedar grabada, ¿ok? Entonces, para que puedan ver la clase grabada los alumnos. Además, recuerden, sí, que ustedes, recuerden que ustedes pueden, a ver, tantito, ustedes pueden ver la clase grabada, ¿sí? Pueden ver la clase grabada, pero no olviden anotar su nombre completo en los comentarios del video. Así es donde nosotros pasamos la asistencia. Pues bueno, maestra Margarita, ya es usted hospedadora, entonces a las 6 de la tarde hacemos una pausa de unos 10 minutos para pasar lista y ver cuántos alumnos tenemos en plataforma realmente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estamos? tardes, maestra. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro programa. Aquí ya pueden ver, ¿verdad? La pantalla. ¿Me corroboran? Sí, maestra. Ok. Entonces, nos quedamos en la sesión pasada en la sedación. Ya vimos este tema de las mnemotecnias. ¿Ok? Vimos la sedación, bueno, y vimos el fast hook. La A de analgesia del fajo. Está. Bueno, entonces nos quedamos. A ver, ¿qué parte nos quedamos? Nos quedamos después de las escalas, ¿verdad? Aquí. Aquí nos quedamos, ¿no? Vemos las escalas, ¿cierto? Vimos de la evaluación del dolor estas tres escalas, ¿cierto? Sí, maestra. Ujú. Entonces, me parece que sí vimos la última hasta aquí. Nos quedábamos con las pues escalas comunes para evaluar el dolor, pero aquí la escala de EVA comentábamos que es para pacientes, para personas pues comunicativas que podemos tener con ellas una interacción, nos pueden decir que les duele el nivel del dolor y lo corroboramos tanto la escala ENA numérica analógica con la escala EVA, ¿ok? La que empata tanto la numeración como la descripción y lo validamos con este tipo de caritas. Vemos si el paciente está llorando. Muchas veces en pacientes comunicativos nos dicen que tienen un dolor de 8, 9, pero están pues sonrientes, ¿no? Entonces no es una información válida, no estamos ahí validando que empate la numeración con la escala visual analógica. Eso es para personas que pueden decir, pero con los pacientes de la terapia que tienen, si es que tienen ventilación mecánica, no, difícilmente no nos van a expresar con palabras qué es lo que sienten, ¿no? A no ser que tengan un tipo de sedación consciente, etcétera, ¿no? Entonces, nos quedamos en esta parte del dolor y vimos la escala BPS, la escala CPOT y la última de ellas, la escala ESID, creo que aquí la tengo también, esta, que está validada en español. Aquí hay una imagen, una, una parte de una infografía que va haciendo la similitud de cómo el paciente está agitado al paciente que está más relajado, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, aquí desglosando la escala ESID, tenemos estos criterios: musculatura facial, tranquilidad
tono muscular, adaptación a la ventilación mecánica y confortabilidad. De allí, cada una de estas en el primer nivel nos da un valor de 0. Prosigue con una valoración de 1 punto cuando el paciente pues está dando más datos objetivos, como que frunce el ceño, se mueve, mueve tanto sus dedos, tose o se tranquiliza cuando le hablamos, cuando lo tocamos. Y una valoración de 2 puntos cuando estos mismos datos pues se vienen a incrementar, como el ceño fruncido, movimientos frecuentes, el paciente está rígido en respecto al tono muscular, la adaptación a la ventilación mecánica ya es, vemos aquí las disautonomías, ¿no? Vemos que el paciente prácticamente lucha con el ventilador. Aquí dice respirador por la traducción de la escala que tienen al castellano y no es cierto, y la confortabilidad. Si el paciente es difícil de controlar a pesar de que le hablemos, a pesar de que lo busquemos confrontarlo. Y hay unos tiempos para aplicar esta escala. 5 minutos antes, durante y 15 minutos después de realizarle algún procedimiento pues cruento, ¿no? Ejemplo, la aspiración de secreciones, ya sea por sistema abierto o cerrado, a lo mejor algún procedimiento invasivo, incluso podría ser la movilización, porque recordemos que la movilización y el tono muscular descienden, por eso que los pacientes tienen dolor. Entonces, aquí vamos a hacer una valoración de 0 a 1 a 3, de 4 a 6 y mayor de 6, le da un grado de dolor, es decir, sin dolor, pues es 0. Dolor leve de 1 a 3 o moderado y procede y avanza el grado del dolor de 4 a 6 y ya puede clasificarse como grave también. Y más de 6 es un dolor muy intenso, ¿ok? Que tendríamos que hacer aquí un análisis del estado general del paciente. Aquí hay algunos medicamentos en este caso es un protocolo que lleva el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que proporciona este esquema de sedonalgesia. Aquí hay algunos medicamentos que a lo mejor ustedes ya han escuchado que se administran de manera común, ¿ok? ¿Me recuerdan pasarles las diapositivas, por favor? Creo que les debo las de 2 sesiones anteriores y esta, ¿no? Bueno, Sí, por favor, doctor maestro. y respecto a la sedación, bueno, una cosa es la analgesia, ¿sale? Por eso que comentábamos, semánticamente se dice pseudoanalgesia, pero en prioridad está primero la analgesia, ¿sale? Porque si lo decimos, pues se oye raro, ¿no? Entonces, primero es la analgesia y después la sedación. Incluso pacientes que ya se han adaptado al ventilador, que tienen a lo mejor un tratamiento de sedación consciente, se les sigue dando analgesia y hay retiro de la sedación, entonces únicamente tienen la analgesia, ¿ok? Entonces, eso es importante que se valore el paciente de manera sistémica. Porque recordemos que el retiro de la sedación tanto es una medida para prevenir las neumonías como para que el paciente mejore. Entonces, es una práctica que se tiene que evaluar el retiro de la sedación. Bueno, el propósito pues es darle confort, reducir la ansiedad, disminuir el estrés. Comentábamos que en esta parte, si bien recuerdan, hacíamos un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos generaría o nos genera ansiedad algún procedimiento cruento? Un ejemplo que comentábamos era el visitar al dentista, ¿no? Entonces, ellos tienen un protocolo de sedación consciente y pues se refiere a aplicar ciertos medicamentos para disminuir el estrés. Ahora, si una persona, un paciente en estado crítico,
no podemos decir que no vea, que no sienta, no, o sea, somos humanos y ante cualquier factor estresante, pues podemos estar luchando, ¿no? Contra aquel, ¿no? Que está invadiendo nuestro cuerpo, ¿no? El más claro ejemplo es el tubo orotraqueal. Y comentábamos estos ejemplos, ¿no? Entonces, aplicar las medidas para evaluar tanto el dolor como la ansiedad. Y estos ambos polos, ¿no? Tanto llegar a la infrasedación hacia una sedación que no brinde confort, no disminuya la ansiedad ni el estrés, como en caso contrario, ¿no? Sobresedar al paciente y que pudiera llegar a deprimirlo de manera respiratoria, a darle algunos datos para que él posteriormente desarrolle delirio. Tenemos, o a lo mejor las personas tienen esta percepción de que se van a hacer adictos, etcétera, ¿no? Pero bueno, si bien tiene sus beneficios, una sedación adecuada, una sedación que esté en equilibrio para tratar el dolor y para prevenir el delirio, o sea, no entrar en que la balanza se desnivele, ¿no? Y que se vaya a algún lado. Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una infrasedación. ¿Qué es lo que nos podría acarrear? Primero, pues los factores estresantes, miedo, sufrimiento, ansiedad. Incluso va progresando hacia trastornos del sueño, desorientación, delirio, que se desadapte, ¿no? A la ventilación mecánica. Esto es prácticamente evidente cuando el paciente está luchando de manera constante, o sea, tiene dolor, no le disminuyen el estrés, vemos ahí las disautonomías en el ventilador, tose de manera frecuente, aunado al dolor. Y esta práctica tan peligrosa de la autorretirada de los dispositivos, ¿no? Llegan a alcanzar el tubo o el catéter, ¿no? Y se lo quieren arrancar, ¿no? Se lo intentan retirar. Entonces, podría ser potencialmente peligroso. Ejemplo, ¿no? Si tuvieran algún otro dispositivo, a lo mejor un catéter Swan-Ganz u otros dispositivos invasivos que pudieran comprometer su propia salud y vida. Ahora, llegan hasta impactar el equilibrio o si de por sí un paciente en estado crítico ya tiene alterado eh, pues hemodinámicamente ya tiene su sistema alterado, pues imaginémonos que llega a incrementar el consumo de oxígeno, incrementa la actividad del sistema nervioso autónomo, el trabajo cardíaco y llega a dar otros signos como hipoglucemia, hipercoagulabilidad, hipermetabolismo y todos estos costes que aumentan y ahora una sobresedación puede llegar a ocurrir de manera contraria que al paciente pues se le deprima, al paciente la balanza pues se orille hacia comúnmente hacia este lado, ¿no? Entonces podemos llegar hacia que el paciente retrase su despertar cuando se le retire la sedación que pudiera tener inestabilidad hemodinámica, complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, aumentan los números de pruebas de imagen, los números de infecciones, los días de estancia, aumentan los riesgos de IAS, aumenta en sí todos los riesgos, ¿no? El riesgo trombótico, de úlceras, aumentan las infecciones nosocomiales o las neumonías por ventilación mecánica, es decir, todo se va del lado de que empeoren y se agraven sus síntomas. Y pues todo esto pues es porque no fue considerado una adecuada sedación y una adecuada analgesia, ¿no? Y entonces, ¿qué es que lo que se pudiera buscar? Una sedación ligera, siempre y cuando pues el estado clínico lo permita, ¿no? Entonces, hay pacientes que a lo mejor tienen un trastorno neurológico y en sí, en su tratamiento conservador es
indicado, ¿no? Es posible hacer una sedación más profunda, ¿no? A diferencia de otros pacientes que pudieran necesitar otro tipo de sedación y de analgesia. Y hacer una valoración diaria, una valoración constante, de acuerdo al estado general del paciente, si es lo más recomendado, tener con una escala de RAS de -1 a +1 y irla monitorizando, ¿no? Y pues bueno, tenemos en las instituciones tienen a lo mejor algunos protocolos para ajustar estas sedaciones, pues siempre y cuando que se logre el objetivo diario del paciente. A lo mejor hoy necesitamos hacer estabilización hemodinámica, hoy no es posible hacer un retiro importante de la sedación, de la analgesia, ¿no? Pacientes gran quemados, aunado al dolor que pudieran experimentar, pues tendría que valorarse y no es únicamente retirarlo y llegar a un nivel de RAS de +1 o de -1, sino hacer una valoración conjunta. Entonces, tenemos algunos elementos que nos pudieran servir. Uno muy popular, pues es el BIS, y que ya tiene bastantes años en la terapia intensiva. Si lo conocen, ¿qué es el BIS? Pues es el índice biespectral. Es un sistema que nos va a ayudar a monitorizar a manera de que se, se verifique el grado, ¿no? O el nivel de sedación el que se encuentra el paciente, y lo hace a través de un registro, como un electroencefalograma. Entonces, este lo ocupan de manera muy común todavía en los procedimientos quirúrgicos. El área de anestesia es quien lo maneja en quirófano, pero también se utiliza en la terapia intensiva. Entonces, es un sistema que va a otorgar las ondas de acuerdo a la profundidad de sueño, por decirlo así, en la que se encuentra el paciente, y pues va otorgando, va censando la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. Aquí creo que no puse la imagen, pero si bien recuerdan cómo es el electroencefalograma, se hace una conexión de unos electrodos especiales que detectan, que sensan esa carga electromagnética y la hacen en un registro eh, gráfico, ¿no? En un papel. Pero en el caso del BIS es en una pantalla que va ahí otorgando pues las ondas alfa, las ondas que nos van a dar más datos objetivos de cómo está funcionando la sedación, qué tan profunda es la sedación, y van cambiando las ondas de la profundidad de la medicación que el paciente está recibiendo. Entonces, ese es un método para valorar de manera objetiva la sedación. Y tendremos que vigilar esta parte de la sobresedación. Unas que se pueden implementar es con un protocolo que se llama seguridad en UCI con la sobresedación cero. Y estas medidas son 5 que buscan monitorizar el dolor con estas escalas que ya habíamos comentado, y la sedación. Aquí incluyen también el bloqueo neuromuscular, si es pertinente, mantener al paciente sin dolor, especificar el nivel de sedación deseado y variar la dosis de sedantes por enfermería, mantener al paciente en el menor nivel de sedación posible, de acuerdo con una dosis efectiva. Vamos a disponer de un protocolo de sedación y analgesia multidisciplinar, es decir, a lo mejor aquí necesitamos el apoyo del área de anestesiología. Entonces, no es únicamente de de pacientes atendidos por médicos intensivistas, quienes son quienes prescriben la medicación, sino pueden integrarse en este sentido, anestesiólogos o algólogos,
o incluso cuando veíamos estos casos de pacientes que tienen algún criterio, pues que esté en duda, como son los pacientes paliativos, ellos pues pueden recibir tratamiento multidisciplinar del área de cuidados paliativos, ¿no? Entonces también no debemos estar con la mente abierta para que sea un tratamiento multidisciplinar. Incluso pudieran funcionar otras áreas, ¿no? Que si en sus unidades han tenido esta práctica de no nada más que ser atendidos por el intensivista, sino abrir las puertas de la UCI hacia otras áreas, ¿no? Que pudieran pues aportar, ¿no? Al cuidado del paciente crítico. Bueno, y el último que comentábamos, disminuir y retirar la sedación en pacientes que no necesitan una sedación profunda, ¿ok? Bueno, ¿y qué medicamentos pues podrían ser los más apropiados, ¿no? Depende de las características del paciente. Hay algunas recomendaciones de estos medicamentos. Vamos a ver algunos. Estos son como los más populares. Existen, pues, en las unidades. Lo que tengan disponible es lo que ocupan, ¿no? Pero difiere a lo mejor de las recomendaciones que están, pues, basadas en la evidencia. A lo mejor la unidad, pues, todavía tiene, no sé, ¿no? Algún medicamento que no ha escalado en tecnología, sin embargo, pues es lo que tienen disponible, ¿no? Y conocemos muchos contextos, pero ¿qué es lo recomendado, no? Porque al final quien hace la prescripción, pues tiene que ser un médico intensivista actualizado, un médico intensivista que ha buscado o aplicado estos protocolos para los fármacos sedantes. Nosotros, pues, como parte de los cuidados y entendemos esta parte de la farmacología y lo estamos revisando. Entonces, esto es una información que tendríamos a lo mejor que desglosar. Lo traigo un poco desglosado, sin embargo, pues por el tiempo no podría ser tan, eh, tan largo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a presentar algunos. Conocemos de manera común las benzodiazepinas anteriormente, no hace todavía algunos años, y no dudo que se sigue usando, ¿no? Por ejemplo, el diazepam en infusión, ¿no? Que se utilizaba, pero pues han evolucionado. Hoy en día pues tenemos otros medicamentos, ¿no? Como el midazolam, que es un medicamento pues muy común en las unidades, el propofol, la dexmedetomidina o el Precedex, ahí lo conocerán, pues cada uno tiene sus efectos para la sedación. Y bueno, el midazolam viene en distintas presentaciones, tiene una acción farmacológica que es breve, inicia a los pocos minutos y da un efecto sedante y somnífero. Entonces, este medicamento pues tiene un efecto ansiolítico, anticonvulsivante y miorrelajante. Entonces, también necesitamos pues tener ciertas precauciones y existen indicaciones y contraindicaciones del midazolam. Para todos los medicamentos, pues siempre va a existir la hipersensibilidad, ¿no? Pero en este caso, está contraindicado para pacientes con glaucoma de ángulo agudo estrecho, pacientes que tienen intoxicación aguda con alcohol o hipnóticos o psicotrópicos, pues porque deprimen más el sistema nervioso, pacientes con miastenia, con insuficiencia hepática, son algunas consideraciones, ¿no? Porque si bien hay pacientes que no se les ha detectado a lo mejor algún trastorno de estos y debutan en el momento en el que están en estado crítico y se pueden intensivar estos síntomas, ¿no? Ahora, ¿en qué está indicado? Antes de algún procedimiento que sea pues cruento o que necesite la sedación profunda propiamente. Y pacientes pues de cuidados intensivos, en anestesia y pues en otros procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos, ¿no? También puede ser utilizado.
¿Qué precauciones deberíamos de tener? Pues como deprime el sistema respiratorio, el sistema nervioso, deberíamos estar preparados con, primeramente, la monitorización, ¿ok? Entonces, estos pacientes tienen que estar monitorizados de manera intencional previamente a colocar alguna medicación sedante, ¿ok? Y tener disponible el equipo de vía aérea, ¿no? La oxigenoterapia, el carro de paro, tener pues las bolsas autoinflables, etcétera, ¿no? Todo el equipo para asegurar la vía aérea. Entonces no es únicamente que se aplique y en ese momento corremos a preparar todo, no, deberíamos de disponer todos estos elementos. Y cada pues extremo de la edad tendríamos que vigilar con más ahínco estos datos de depresión respiratoria, incluso tardía, porque pudieran tener ahí unos efectos pues más prolongados, ¿no? De acuerdo a la dosificación que administren y de manera igual en neonatos, porque la infusión pues tendría que ser pues más lenta, ¿no? Hay algunas áreas que requieren pues para la sedación en esta población. Y bueno, hay muchas presentaciones, tenemos varias ámpulas, de ejemplo, ¿no? De 15, de 5, incluso de 50, de acuerdo a la preparación que vayan a administrar, pues se toma la dosis y se administra. Sin embargo, pues para ejemplo, ¿no? Para infusión continua, pues se pudiera elegir de primera instancia la mayor. Sin embargo, a lo mejor no tenemos disponible, entonces tendrían que utilizar más ampolletas de menor dosis, ¿no? Entonces eso es importante que el área de jefatura, el jefe de piso, haga la solicitud de acuerdo al requerimiento de infusión y por cada turno tenerlo disponible para continuar la sedación, ¿ok? Entonces, ya vimos estas interacciones y ojo, aquí hay unos medicamentos que pudieran disminuir el efecto. Muchas veces no se documenta o no se puede adivinar qué medicamentos toma el paciente de manera continua o de manera habitual fuera del hospital, ¿no? Sin embargo, hay medicamentos que ya traen de tratamiento, como pudieran ser las carbamazepina, las antinas, la rifampicina, pero fíjense, está documentado que la hierba de San Juan, veía que es un medicamento que utilizan en herbolaria. Este no es un medicamento, es una hierba que disminuye el efecto de este fármaco. Entonces, por eso es importante que si hay oportunidad, pues de integrarlo al expediente de cualquier paciente que no esté en estado crítico, y nos lo comenta, ¿no? O al familiar, si es que ya es un paciente en estado crítico que ya no nos contesta, pues pudiéramos preguntarle que, aparte de los medicamentos que consume, que pues drogas, ¿no? Que si tiene a lo mejor consumo de algunas sustancias o incluso de tratamientos herbolarios, ¿no? Tratamientos que ellos consideran naturales pues positivos, sí, pero que en algún dado caso pudieran tener alguna interacción o disminuir o incluso potencializar el efecto de algún fármaco. Y bueno, entonces la preparación que se realiza de manera común pudiera ser, ¿no? 1 a 1 en cloruro de sodio al 0,9% o glucosa. Incluso se podría tener allí oportunidad, pues, de Ringer, ¿no? Pero lo común que a preparar es en cloruro de sodio al 0,9 o glucosa al 5%. Y tener precaución en todos los medicamentos que no existan las partículas, que sea una solución cristalina. Y muchas veces tenemos esta duda, ¿no? De la vida media. Bueno, porque decimos, es que ¿qué vida media tiene X o Y medicamento? Y lo confundimos con el tiempo de reconstitución, con el efecto pico. Entonces, ¿qué es la vida media? La vida media prácticamente es cuando ya disminuye
más de la mitad su efecto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como unas curvas de el efecto máximo, el inicio, el efecto máximo, pero aquí no podemos ver como tal hasta dónde disminuyó su concentración en plasma, su concentración ¿cómo se dice? En el organismo. Viendo esta diapositiva, ¿ustedes qué opinan con lo que dice esta descripción? ¿A qué creen que se refiera la vida media? ¿Qué diferencia tiene la vida media y qué diferencia tiene el efecto pico o el efecto máximo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pueden aquí comentar? Porque muchas veces confundimos este término, ¿no? El tiempo de reconstitución, la vida media, el efecto máximo. ¿Ustedes qué opinan? Quisiera escucharlos. ¿Qué pudiéramos entender con esta diapositiva? ¿Alguien que quiera comentar? ¿No hay nadie? ¿Ya se fueron o no me escuchan? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la vida media? Que el medicamento, el fármaco, disminuye su concentración en un 50%, ¿sale? Entonces, si aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del midazolam, viene una duración en horas, aquí 6, 7, 8, 9 horas. Y si pudiéramos ver la curva, cómo es que se va disminuyendo, aquí su efecto pico es a las 7 horas, ¿no? A las 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3. ¿Dónde empieza? A las 3 horas. Este es un ejemplo, ¿no? En infusión, porque el efecto surge en minutos, ¿sale? Pero de manera continua, si se está administrando este medicamento, podemos ver que tiene un efecto que va siendo sostenido. Entonces, aquí si existiera aquí la retirada de este medicamento, veríamos descender esta curva, ¿sale? Cuando esta curva, aquí no está el ejemplo, pero cuando esta curva descienda hacia la mitad, es la vida media, ¿sale? Porque muchas veces confundimos la vida media con el tiempo de reconstitución, a lo mejor lo pudiéramos confundir con el, el pico máximo, ¿sale? Entonces aquí hay algunos medicamentos para que tengamos cuidado en esos términos. Y bueno, otros medicamentos, este no es sedante, este es anestésico, ¿sale? Este es anestésico, pero también es utilizado como sedante, ¿sale? Entonces, ¿qué precauciones sugiere? Que a dosis altas puede causar intoxicación e incluso alucinaciones. Hay algunas precauciones que deberíamos de vigilar, como son la taquicardia, la hipertensión, ¿sale? Y estas pueden aumentar el consumo cerebral, el consumo de oxígeno en el miocardio, aumentar el flujo sanguíneo a nivel cerebral y aumentar la presión intraocular. Entonces, tendría que ser vigilada esta parte para evitar estos efectos y se utiliza a lo mejor en algunos procedimientos, pero también se puede utilizar en dolor neuropático. A lo mejor la ketamina no es tan común utilizarla en la UCI, sin embargo, pues hemos escuchado por ahí de la disponibilidad, entonces si la tienen disponible, algunos las prescriben, ¿ok? Entonces, comentábamos que está contraindicado en aquellos trastornos que incrementen el consumo de oxígeno, ¿no? Como es una elevada presión intracraneal, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca e incluso aneurisma, ¿vale? Entonces, luego de dónde debemos de vigilar
que existan pues las medidas de neuroprotección y de preferencia pues este medicamento está contraindicado, ¿ok? Se diluye igual en glucosa al 5 o cloruro de sodio. Y este es más común, este es sedante, ¿vale? Entonces, el Precedex o la dexmedetomidina viene en estas presentaciones de manera común, 200 microgramos en 2 mililitros. Entonces, es donde este medicamento, pues, nos puede otorgar una sedación más consciente. Entonces, eh, este medicamento es incluso fácil, dice aquí, tiene facilidad para despertar, similar al sueño fisiológico en la fase no REM. Entonces los pacientes, si los ven ustedes con los ojos cerrados, prácticamente están durmiendo, pero están sedados. Entonces les puede hablar y abren los ojos. Por eso es que es importante hacer una valoración con las escalas. Si nosotros le hablamos, lo tocamos, los pacientes abren los ojos. No experimentan a lo mejor los efectos de la ansiedad porque tienen esta medicación y se tiene que hacer de manera concomitante a la analgesia, ¿ok? Entonces, una cosa es que estén sedados, pero otra cosa es que tengan dolor. Y prácticamente las indicaciones de la dexmedetomidina, pues es pacientes en estado crítico que van a tener algún apoyo ventilatorio invasivo, incluso puede ser no invasivo, ¿ok? Entonces hay algunos elementos como el CPAP que ejemplo, ¿no? A personas que tienen este trastorno de ansiedad cuando están encerrados, ¿cómo se le llama? Claustrofobia, ellos pudieran experimentar mucha ansiedad, ¿no? Con la ventilación mecánica no invasiva, luego de que se les instaura y es necesario en algunos casos administrar una sedación consciente, ¿vale? Y algunos procedimientos quirúrgicos, pues pacientes que ya sean o no intubados, pues esto lo realiza el anestesiólogo en la sala de quirófano y en algunos casos también pacientes pediátricos. Y está contraindicado pues en pacientes que tengan bloqueos cardíacos, ya sea de grado, de segundo o tercer grado, pero que no tengan marcapasos y problemas circulatorios, ¿ok? Como EBC o hipotensión no controlada. Su efecto máximo es de los 15 a 20 minutos, pero en algunos pacientes pues podemos ver el inicio obviamente de la sedación de manera casi inmediata, así como el midazolam. A los 3 minutos ya podemos ver un efecto de ellos, pero el pico máximo de 15 a 20 minutos. Y estas interacciones medicamentosas, ¿sale? Como los betabloqueantes, pues obviamente pacientes que tienen bloqueos cardíacos, ¿no? Y inhibidores de la monoxidasa y aquellos pacientes que reciben tratamiento depresivo, antidepresivos o aquellos medicamentos que son para pacientes con Parkinson, ¿ok? Entonces, esta medicación pues puede aumentar el efecto de los agentes hipotensores. Bueno, ahora se utiliza esta sedación profunda y la sedación disociativa. Entonces, es lo que comentábamos, tendríamos que revisar aquellos pacientes que pudieran ser potencialmente beneficiados con estos fármacos, porque necesitamos, aunque estén sedados con dexmedetomidina y estén despiertos, necesitan una monitorización, necesitan un monitoreo constante y un monitoreo hemodinámico. ¿Sale? En anestesia general, pues lo utilizan pues para determinados procedimientos donde necesitan disminuir la ansiedad. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos otorga la Sociedad Americana de Anestesiología, la ASA, para comparar los niveles de sedación. Entonces, tenemos desde la sedación mínima hasta la anestesia general y en cada uno de sus estratos puede valorar primero la capacidad de respuesta, la vía aérea, la ventilación espontánea y la función cardiovascular. De acuerdo a cómo el paciente responda, es como, y las necesidades terapéuticas que pudiera tener,
es que lo van a sedar, ¿no? Van a otorgar una sedación adecuada. Si es un paciente de neuro que necesita estabilidad, primero, tanto hemodinámica, pero también a nivel de neuroprotección, pues no pudieran otorgar de primera cuenta una sedación mínima, ¿no? Tendrían que buscar a lo mejor una sedación profunda y buscar que sea adecuada. Aquí tenemos pues esta tablita que puede ayudar a quien va guiando la sedación, ¿ok? Entonces el proceso de sedación inicia en la premedicación, continúa con la inducción, el mantenimiento, la reversión y la recuperación. Entonces, porque en la UCI tiene, pues, ese efecto, ¿no? De ir retirando la sedación, titulándola. De igual manera lo hacen en quirófano, ¿no? Y pues tenemos la sedación ya sea de inicio rápido, de acción rápida, va a instaurar un control del nivel de la conciencia y se tiene que hacer una valoración del paciente, una valoración hemodinámica, una valoración incluso neurológica, respiratoria, cardiovascular, valorando la habilidad hemodinámica que el paciente pudiera tener. Si bien comentábamos que hay medicamentos como ejemplo, ¿no? El propofol que puede tener impacto en la presión arterial. Hay que tener esta precaución. Entonces, el propofol, pues su efecto es casi inmediato. Ustedes si vieron algunos videos que circulaban, ¿no? A lo mejor de pacientes que querían que los grabaran teniendo el efecto del propofol cuando eran inducidos hacia la sedación, ya sea la anestesia general u otro tipo de sedación, a lo mejor no eran intubados, pero eran sedados con gas, pero eran sedados la inducción era con propofol, ¿no? Entonces vemos estos efectos que inician de manera rápida, ¿no? Entonces los hacen contar del 10 al 0 y ya van en el 6 y ya se durmieron, ¿no? Entonces es también el efecto que pudiera tener cada persona para la acción rápida que tiene este medicamento. Y el propofol es un medicamento pues muy común, tiene ciertas características físicas, lo pudieran ustedes ver, creo que aquí tenemos esta imagen, ¿no? Es prácticamente una solución blanca, lechosa, oleosa, tiene que ser vigilada la infusión de propofol y es bien importante que nosotros pudiéramos detectar desde el expediente si es que no tenemos la oportunidad de interactuar con los familiares y hacer esta indagación de a qué es alérgico, porque no les va a decir es alérgico al propofol, les va a decir a lo mejor es alérgico a- al huevo, ¿no? Por ejemplo, entonces este es una medicación que tiene pudiera tener reacciones anafilácticas con los excipientes del propofol. ¿Y cuáles serían estos? Pues la proteína del huevo. Entonces, este es importante que lo pudiéramos considerar, ¿sale? Entonces, para no determinarme tanto en la lectura de las, de, de las diapositivas, pero bueno, aquí tenemos estos efectos adversos, lo que practicaba. La depresión cardiorrespiratoria, hipotensión, esto es muy común, una apnea transitoria, amnesia, micronías, dolor en la zona de administración, ojo, aquí tendremos que revisar este tema cuando veamos pues la terapia de infusión, pero prácticamente estos pacientes pudieran recibir, permítanme,
Bueno, voy a compartir otra vez, disculpen. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces regresamos a esta parte. Y en la etapa de la inducción tendremos que vigilar la monitorización cardíaca y de la PAM que nos otorga el monitor. Bueno, aquí lo tenemos en esta tablita. Tenemos el midazolam, el propofol, la ketamina, la dexmedetomidina. Y aquí hay algunas recomendaciones que nos dan para el manejo del dolor, de la ansiedad, la agitación, sedación, el delirio incluso en pacientes adultos en la UCI. Y estas recomendaciones las encontramos en esta revisión, en este protocolo. No, es una revisión, perdón, sistemática, y por eso es que otorgaron estas recomendaciones. Son prácticamente 5 recomendaciones para el uso de estos medicamentos. Aquí tenemos el ejemplo de las benzodiazepinas, que pues prácticamente la recomendación es que no hay un medicamento específico, ¿no? Se tiene que hacer a la valoración. El siguiente, aquí si se utiliza la dexmedetomidina en lugar de propofol para la sedación en pacientes ventilados que ingresan a la UCI, y la recomendación que no pueden emitir a favor o en contra de antipsicóticos. Entonces, aquí hacen una observación de no utilizar rutinariamente aloperidol, ¿no? Como un antipsicótico, pero pues se sigue utilizando porque todavía no tenemos una evidencia fuerte. Lo que tenemos todavía estudiado es una evidencia todavía baja, por eso es que se utiliza, porque no existe una sugerencia ni una contraindicación, ¿no? A utilizar aloperidol, todavía, por eso es que es permitido. Y aquí sí que sugieren, sí se sugiere brindar, fíjense, movilización, rehabilitación en lugar de atención habitual a estos pacientes ingresados en la UCI. Entonces, eso sí no es una contraindicación, ¿no? Que el paciente esté inmóvil y esté sedado. Se tiene que hacer la movilización y la rehabilitación. Y en este caso de la melatonina que surgió bueno, se potencializó mucho, ¿no? En la pandemia el uso de melatonina, pero pues se sugiere utilizar en lugar de no existir, ¿no? La melatonina, algo prácticamente les va a beneficiar en los efectos del sueño. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que ya son las 6. No sé si el maestro Abel va a tener su intervención. Sí, maestra, vamos a pasar lista. Ahora sí, vamos a ver cuántos chicos tenemos en pantalla. Es muy importante la asistencia. Un momentito. Vamos a ver. Ok, vamos a ver porque los veo muy tímidos el día de hoy. Están muy tímidos. No sé qué está pasando. Creo que necesitan una motivación. Pues bueno, vamos a pasar la lista de esta tarde. Muy bien, chicos. Entonces, le voy a quitar al hospedador, maestra. Ok. Y si deja de compartir, por favor, para que yo pueda compartir, maestra. Por favor.
Ok, muy bien. Voy a ponerle la lista de los alumnos del diplomado que tenemos acá nosotros. Vamos a hacerlo. Ok, excelente. Pues bueno, ya saben, van a ir contestando presente, por favor. Presente los chicos. Vamos a trabajar el día de hoy su asistencia. No hemos tenido oportunidad de pasar lista días anteriores. Bueno, no, sí, cierto, miento, sí pasamos lista. Aquí estamos, a ver. Hoy nos toca la lista, bueno, la clase anterior. No, sí pasamos la clase anterior, excelente. Pero ahora vamos a ver cuántos están. Hoy estamos a 15 de octubre del 25, perfecto. Ahí está en pantalla, ahí ya lo están viendo. Excelente, muy bien. Ya saben, vamos a contestar presente, por favor. Ok, bueno, muy bien. Ahí vemos la pantalla. Vamos a contestar presente. Ok. Adolfo Martínez Asensio. Anameli García Villegas. Presente, maestro. Sí está, ok. Anabel Ortega Merino. Anabel Ortega Merino. Anel Mora Ramírez. Claudia Yesenia García Ramírez. Gabriela Vázquez Hernández. Julio César López Reyes. Cecilia Lazo Eras. Presente. Muy bien, excelente. Reina Jiménez Antonio. Beatriz Moreno Duarte. Presente, maestro. Ok, excelente. Mariana de la Luz Huicapchi. Presente, maestro. Excelente, a usted. Estábamos, porque mire, tiene 2 faltas, no ha entrado. Sí, ¿Sí? he estado entrando, maestro, pero entro 10, 15 minutos tarde. Ya habían Ok, checado le el pasaba la lista. tiempo. Muy bien. Gracias, está bien. Jessy Guadalupe Hernández Santiago. Presente, maestro. Excelente. Marcos Melitón López Gallangos. Marina Flores Rangel. Montserrat del Carmen Alcócer García. Montserrat del Carmen. ¿Se fue? La vi ahorita apenas hace ratito. ¿No está? Ok. José Manuel Niño Rivas. Presente, profe, presente, presente. Excelente. María de los Ángeles Terán Ramírez. Ok, falta. Valeria Rodríguez Rodríguez. Presente, profe, buenas tardes. Excelente, muy bien. Iris Ugey Reyes Ruiz. Presente, profe. Muy bien. Aislinn Guadalupe Ramírez Rosas. Aislinn. No, no vino hoy Aislinn. Ok, entonces. Jesús Jared Velázquez Toral. Presente. Excelente. Luz Maleni Quinta Santos. Luz Maleni Quinta Santos. Ok. Y aquí empieza lo interesante. Aquí es donde quiero ver los de verde. A ver. Mari Jamie Fajardo Moreno. Presente. Muy bien. Gregorio Alfaro Ramos. No. Algo está pasando con Gregorio. No ha entrado 2 días. Ok. Jocelyn, bueno, Jocelyn ya se fue de baja. Ok. Amisadaí Priscila Díaz Nal. Presente, maestro. Mire, usted va 3 de 3. Usted va muy bien. Excelente. Elia Posadas Medina. Presente, maestro. Buenas Igual, mire. tardes. Buenas tardes. 3 de 3. Excelente. Sí. Iliana del Carmen Orbe López. Presente, maestro. Buenas tardes. Muy bien. Claudia Carolina Torres Herrera. No, mira, Claudia tiene 3 faltas. Hay que checar a Claudia, ¿eh? Algo está pasando con Claudia, ¿ok? Margarita Reyes Márquez. Igual. 3 faltas. Delfino Borboa Posadas. Presente. Muy bien. Esther Mercado Pineda. Presente, profe. Muy bien. Tiene una falta de la clase anterior. Estaba ocupada. Ok, muy bien. Rosa Mayrani Toledo Jerónimo. Presente, profe.
Ah, vaya, por fin. Muchas Excelente, tareas, profe, muchas tareas. muy bien. Itayexi Pantoja Barbosa, Presente. muy bien. Citlali del Carmen Pacheco Santos. Ok. Citlali del Carmen Pacheco Santos. Algo está pasando con Citlali, 2 faltas. Bueno, Laura Elizabeth Valderas también ya se dio de baja. Ok. Claudia Yasmín Cristaín Manríquez. Claudia Yasmín Quintraín Manríquez. ¿No está? Sara Isel Hernández Linares. Presente, maestro. Muy bien. Josefina Oreguel Cuevas. Josefina Oreguel Cuevas. Ok. Irma Villarreal Trejo. Karina González Cardoso. Presente, maestro. Así está Karina, ok. Muy Sí, bien. disculpe, maestro, la semana pasada sí estuve en clase, no sé por qué me puso falta. Es que creo que pasamos la lista muy temprano y no estaba. Siempre vamos a pasar a la mitad mejor. Ah, ok, muy bien, gracias. Ok. Amelia Manuel Martínez. Amelia Manuel Martínez. No, ok. 3 faltas con Amelia. Suri Saday Romero. Presente. Suri Saday, ok. Presente. Excelente, muy bien. María Teresa Mesa Vázquez. Presente, maestro. Muy bien. Diana Carolina Zurita Oronia. Presente, maestro. Muy bien. Ixamara, no, Ixamara también ya se fue. Ixamara ya se fue de baja. Cecilia de Los Ángeles Martínez Martínez. Cecilia de Los Ángeles Martínez Martínez. Ok. Carlos Olea Nieto. Nayeli del Rocío Soto Ordóñez. Ivette Adilene Batalzar. Presente, Ah, presente Nayeli del Nayeli Rocío. Soto. Ah, ok, Sí, muy presente. bien. Ivette Adilene Baltasar Castillo. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es enfermera naval, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, ok. Cecilia Gabriela Romero Reynoso. No, Cecilia Gabriela, no, ok. Laura Leticia Contreras Díaz. Igual, ok. MA de la Luz, Lorena López Uribe. Lorena también se fue de baja. Sí, ya se fue de baja Lorena. María Margarita Velasco Sotelo. A ver, esta María Margarita Velasco Sotelo está repetido. A ver, aquí vi una María Margarita. Aquí hay una María Margarita. Ah, no, pero esta es Margarita Reyes Márquez. Ah, no, estamos bien, estamos bien. Entonces, no está María Margarita Velasco Sotelo. Ok. 3 de 3. Esmeralda Merino Velázquez. Mixis Ayuri Méndez Santos. Presente. Muy bien, excelente. Y Luis Eduardo Aguilar Reyes. Bueno, no, Luis Eduardo Aguilar Reyes ya se fue de baja también. Excelente, ya se fue de baja también Luis Profe, Eduardo. perdón que le interrumpa, pero creo que no me escuchó porque mis datos están en las últimas y me puso falta. Ah, ok. Aquí vamos a revisar acá. A ver, Montserrat. Aquí está, perfecto. Y es que no tengo internet y estoy por mis datos. Sí, está bien, no se preocupen. Pues bueno, muy bien, chicos. La asistencia es muy importante, fíjense, porque no se trata de obtener un documento nada más, o sea, de que yo obtenga mi diploma y ya me voy a casa. No, no, no. Se trata de aprender conocimientos, adquirir capacitación continua y obtener mi diploma, porque la diploma que le vamos a entregar es una diploma con competencia laboral, que quiere decir que ustedes están capacitados, lo que dice la diploma. Si yo te entrego una diploma y en el campo operativo tú no lo reflejas el conocimiento que muestra el documento, pues ahí la universidad va a quedar en evidencia, o sea, nosotros. Entonces no se trata de acá de comprar un diploma y pagar, no, se trata de participar, de estar presentes. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este diplomado es asistencial, no se dejan tareas. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado diplomados, sí, ya sé que has estudiado diplomados y no me vas a dejar mentir que te dejan tareas y al final te hacen un examen. ¿Sí, verdad o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. maestro. Para aprobar el diplomado. En esa parte nosotros somos tan nobles como el ISSSTE que es muy noble, ¿no? Entonces, se damos la oportunidad, pero vemos muchas faltas, sí, y pues bueno, se sugiere que los de color amarillo pues pagan puntualmente colegiaturas, pero no por pagar, o sea,
Los de color amarillo son los que están puntualmente pagando, los de azul tienen colegiaturas pendientes por ahí, los de verde tienen beca. Y esos de verde, pues como que hay algo que aquí cuando les dimos la beca a los de verde, pues era para que estuvieran acá, chicos. Sí, yo sé que me estás escuchando, sí, me estás escuchando, sí, el mensaje es para ti, que estás viendo la clase grabada, entonces los invitamos, aprovechen la beca que les dimos, ese sistema de becas, sí, aprovecha, acuérdate que lo hablamos, lo platicamos, en ningún lugar te van a dar una beca. Y pues bueno, ya en esta semana se fueron seis bajas y aparentemente se ve una lista muy grande, tenemos una lista de 52, pero con el paso de los días, siento que vamos, tal vez se gradúen 30 por ahí o 25, ¿no? Porque solo se van desanimando y se van yendo. Pues bueno, la invitación es que sigan, chicos, sigan por favor, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestro, gracias. ¿O alguien que no haya escuchado su nombre? Ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, maestra Margarita, pues ya la voy a volver a hacer hospedadora para que continúe, por favor, maestra. Sí, maestro. Ok, ya tengo el reporte de la asistencia. Pues bueno, continuamos, maestra, adelante. Ahí ya, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos, comentábamos esto de la última recomendación, que pues preferible tener melatonina para hacer concomitante el tratamiento. Y eso en el caso de las primeras recomendaciones, ¿vale? Y bueno, esta es la escala nuevamente que platicábamos del RAS, la escala RAS, estos niveles que buscaba vigilar de +1 a 0, obviamente, y -1, ¿sale? Dependiendo, obviamente, del estado y de los objetivos que se tuvieran en la terapia, se pudiera ir hacia una sedación a lo mejor un poco más profunda, ¿ok? Y predicamos del BIS, del índice biespectral, y también tenemos perdón, ahí está. La escala de SAS, en este caso, pues nos va a servir también para hacer una evaluación. En este caso va del 1 al 7. Entonces, el 1 es un paciente que no se despierta a pesar de que se le pueda hacer algún estímulo leve. Un paciente 2 muy sedado. Un paciente 3, un paciente sedado. 4, calmado y cooperador. El nivel 5 o puntuación 5, un paciente agitado. La puntuación 6, un paciente muy agitado. La puntuación 7, una agitación peligrosa, ¿vale? Y bueno, esta entidad del delirio siempre es importante considerarla, entra en estos protocolos que le denominan el CAM-IQ. Hay que prevenir el delirio, esta sobresedación que pudiera incrementarse, incluso la morbimortalidad y obviamente todo lo que acarrea o es acarreado cuando la sedación pues no es una sedación adecuada, puede desencadenarse junto a pues múltiples factores, ¿no?, que pudiera existir en el paciente, y de este deterioro de todas las funciones y sobre todo las funciones cognitivas. Ahora, aumentar la estancia en la UCI o hospitalaria, y pues todo esto acarrea, es que aquí no me deja, aquí ya. Todo esto acarrea un deterioro funcional. ¿A qué se pudiera referir con funcional? Desde la movilidad, la respuesta al destete o al retiro de la ventilación mecánica, incluso, pues, si lo quieren ver del lado económico, aumentar los costes de la estancia hospitalaria, o tanto para el paciente o la institución misma, ¿ok? Y este protocolo del CAM-IQ pues es para prevenir el delirio,
prevenir el delirio, porque pues se hace una valoración, aquí está como la síntesis de la valoración del CAM-IQ, se hace una valoración si existe cambios en el estado mental, pacientes que ya se les han estado en retiro, la sedación, si existe inatención, se aplican algunas pruebas de tamizaje, algunas pruebas, que es el examen de tamizaje para la atención, se busca de manera intencional con algunas preguntas. Estas preguntas, pues obviamente tendrían que ser contestadas de acuerdo cuando el paciente se le haya retirado, y buscar algún dato de delirio, ¿no? Que exista eh, por el efecto residual de esos medicamentos, y se continúa con la valoración del nivel de conciencia alterado, si tiene algún dato de, de, de la valoración de RA, y pues todos estos criterios pudieran sumarse para que den un diagnóstico propiamente de delirio, ¿vale? Entonces, esta entidad del delirio es, pues de los últimos años se busca prevenir con una adecuada sedación. Por eso es que no es, podemos decir a simple vista, no, pues mientras mejor, más sedado esté, pues menos lata va a dar, se va a adaptar al ventilador mecánico, no, tiene sus riesgos, ¿vale? Entonces estos riesgos o estos factores de riesgo del delirio, fíjense, son el tratamiento analgésico que sea insuficiente, un paciente con dolor, un paciente que tiene la desadaptación a la ventilación mecánica, e incluso una interacción dado a la retirada de estos fármacos sedantes y analgésicos con un protocolo pues inadecuado. Tenemos que hacer prevención de utilizar de manera excesiva estos sedantes y analgésicos, porque pudiéramos imaginarnos, a lo mejor, bueno, no quisiéramos imaginarnos el dolor que experimenta un paciente al recibir procedimientos invasivos, la éstasis venosa, el deterioro de los músculos, la sarcopenia, todo lo que se acarrea un paciente que no, tal vez no pudiera estar bien cuidado o con un buen protocolo para la sedación, para su tratamiento en general. Y en este caso, cuando existía la pandemia de COVID, existían estas consideraciones especiales, ¿vale? Para prevenir algunos, porque existía la ausencia de los familiares, ¿no? Entonces, los familiares, y ahorita vemos con esta práctica de la UCI con H, ahorita se los voy a comentar, que eran las visitas de los familiares, pero que se vivió en la pandemia que existía la ausencia de las visitas familiares. Entonces, estos medicamentos, si bien otorgaban sedación y analgesia, y lo comentábamos, ¿no? Los pacientes sí llegan a experimentar ansiedad y dolor, y comentábamos que estos pacientes tienen, podemos ver cómo lloran, ¿no? Antes, no es necesario que todavía que apliquemos un procedimiento invasivo o alguna intervención, o ejemplo, ¿no? Poníamos antes del procedimiento, ya vemos cómo se ve el lagrimeo. Entonces esta es una situación pues estresante para el propio paciente, incluso pues para los familiares, pero en el caso de los pacientes no recibían durante la pandemia ninguna visita. Entonces, a lo mejor una voz reconfortante, de acuerdo al nivel de sedación, lo pueden escuchar, pueden tener cierta calma. Es un factor que ayuda al paciente. Y tenemos estos abordajes no farmacológicos del delirio que nos describe la bibliografía, la literatura. Muchas veces tenemos que abrir nuestra mente, nuestro conocimiento para otras prácticas, porque si bien de manera rutinaria vemos nuestra práctica, pues nuestros cuidados que a lo mejor proporcionamos, pero a lo mejor estamos cayendo en alguna práctica que
pudiera afectar más al paciente. Un ejemplo que les quiero poner es el control del ruido. ¿Cuántos de nosotros pues no llegamos a la unidad y desde que escuchamos que, no quiero decir que enfermería, siempre, ¿no? Pero a lo mejor algún otro profesional, alguna otra área, trae consigo, ¿no? Su celular que ya está muy a la mano, pues escuchar música, ¿no? Y lo escuchan a alto volumen o antes era la radio, ¿no? Ponían la radio y le subían todo el volumen y se escucha en toda la, en toda la unidad. Ahora, este tipo de prácticas tendremos que hacer una revisión de, pues más consciente de cómo impacta hacia la salud de los pacientes y hacia el entorno, ¿no? Si recordamos la práctica y la teoría del entorno de Florence, recordemos que todo esto va a sumar para beneficio del paciente, pues un entorno pues más calmado, un entorno con menos ruido, con menos luz artificial, de acuerdo a los horarios, etcétera, pues pudiera posibilitar la mejoría del paciente, la mejor adaptación, reducir medicamentos, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los abordajes no farmacológicos del delirio que se tendrían que protocolizar en nuestras unidades, obviamente al contexto de la unidad, porque a lo mejor para mí es muy fácil decir, no, pues apaguen la luz, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor la estructura, la infraestructura, la dinámica organizacional de la institución, pues no lo permite, ¿no? Pero esto sí es importante, pues mencionar lo que es lo que nos menciona, ¿no? Y ojalá se pudiera, pues partir de ello. Vamos a ver más adelante lo que es la UCI con H, para que pues vayamos comprendiendo esta parte de la humanización de los cuidados. Y voy de atrás para adelante, ¿eh? Veamos aquí esta parte de la minimización del ruido. Ahora, una menor restricción en el horario de visita. Si recuerdan un video que les proporcioné, que les pasé aquí en la sesión, que explicaban al familiar de la persona que está hospitalizada en la UCI. Allí comentaban algunas, ¿cómo por decir? No restricciones, sino directrices del reglamento de la UCI que está permitido en ese caso de esa unidad, de esa institución, permitían un horario más flexible de las visitas, ¿no? Entonces, aquí en la imagen, quisiéramos pues imaginarnos la posibilidad de a lo mejor un animal que proporcione confort, ¿no? Que sea antiestrés. Obviamente son países que han llevado a cabo pues protocolos, han llevado pues una serie de pruebas, una serie de avances, obviamente en toda la logística que implica, en este caso, pues un animal, ¿no? Un perro de compañía, un perro que proporciona calma, proporciona quietud a la persona, etcétera, ¿no? Es una práctica a lo mejor inverosímil en nuestro país, en nuestras instituciones, sobre todo en el sistema público, pero pues en otros países ya funciona. Sin embargo, pues es importante considerar pues todo el contexto de la unidad que pudiéramos ver pues muy fantasioso aquí en esta imagen, pero pues otros países no tienen otra infraestructura, tienen otro desarrollo organizacional, tienen otras cuestiones allí de logística, etcétera, ¿no? Que posibilitan. Si bien en nuestras unidades todavía el ingreso a familiares menores de edad todavía no es posible, en algunos casos excepcionales, ¿no? Lo permiten a lo mejor a personas pues menores de edad, pero pues a lo mejor no niños tan pequeños, pues para visitar a un familiar, pues no, tal vez no le ven el beneficio, etcétera, ¿no? Entonces tendría que hacerse protocolos, incluso hasta leyes, ¿no? Para algunas cuestiones pues muy puntuales, ¿no? Bueno, y la estimulación, dice aquí, estimulación visual y cognitiva de acuerdo pues al estado general del paciente, si lo permite, pacientes con sedación consciente, pues es un poquito que se permita.
La retirada precoz, esto es de lo que siempre hemos comentado de la ventilación mecánica, sondas y catéteres para evitar las IAs. Y obviamente no puedes retirar una ventilación mecánica sin retirar, perdón, dejando dolor, dejando estrés, tiene que ser de manera conjunta a la pseudoanalgesia. Reorientación, buscar de manera continua los objetivos que tenemos sobre el paciente. ¿Sale? A lo mejor este día viene estabilidad hemodinámica, este día protocolo nutricional, este día control de IAS, pero todo es conjunto, no es que se deje de lado cada intervención, sino de manera conjunta, no olvidando que el paciente es sistémico. El manejo del dolor, la modificación de los factores ambientales, de lo que también platicábamos, y la movilización precoz. Son estrategias para el abordaje no farmacológico del delirio. Este es este es un protocolo que llevan en una unidad de cuidados intensivos en España. Aquí ellos tienen estas líneas, este diagrama de flujo que funciona para tomar estas decisiones. En el caso de pacientes que tienen que prevenir el delirio, pues aquí hay algunas medidas que otorgan, como son pues el haloperidol, incluso aquí considerar la dexmedetomidina, algunas alternativas al haloperidol y como son la tiaprida, el clonazepam dipotásico, risperidona, quetiapina, ¿ok? Y otro tema importante a tomar en cuenta son las contenciones físicas, o lo conocemos como sujeción gentil. De este tema es no quiero decirlo un cuidado, puede ser una situación que tiene que ser vigilada, porque podríamos entrar en alguna situación, a lo mejor que pudieran considerar los familiares o incluso el mismo paciente como de maltrato. Es un tanto a veces problemático hablar de este tema o incluso a debate, entra en muchas ocasiones, porque pues consideramos a lo mejor a criterio personal la necesidad de una contención física o dígase una sujeción gentil, entre comillas, ¿no? Pero pues tendremos que definir en la institución a través de un manual, a través de un manual de procedimientos, y de manera muy específica porque funciona distinto a pacientes que están en otras áreas del hospital, ¿no? Ejemplo, aquí estos pacientes pues tienen invasivos, tienen catéteres, tienen sondas, tienen asegurada la vía aérea, etcétera, ¿no? Múltiples dispositivos que están ayudando pues al soporte vital. Entonces, se tiene que hacer una valoración de todo el estado general del paciente. Idealmente tiene que ser una práctica documentada, es decir, una práctica que nos prescriban en el expediente, en las hojas de pautas clínicas, indicaciones médicas, como lo lleven en su institución y estar protocolizado, ¿no? En sus manuales de procedimientos, para que no sea una práctica arbitraria de que diga la persona, sujeten al paciente. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado para, pues, no entrar en una queja, en una demanda, etcétera, ¿no? Entonces, todas las posibilidades, las alternativas posibles, previo tendrían que agotarse, como son la contención verbal o o la contención farmacológica previo a tener una sujeción gentil. ¿A qué se refiere esto? La contención verbal, ¿ustedes a qué pudieran imaginarse que se refiere la contención verbal? Y la contención farmacológica, ¿a qué se imaginan? Maestra, cuando tratamos de que el paciente entienda que debería estar tranquilo, no moverse mucho,
por su bienestar, porque se puede caer, porque se puede lesionar, porque se puede arrancar las ondas, las venoclisis, etcétera. Y en muchas ocasiones pues eso no funciona. Y por otra parte también cuando tiene un cuidador, los cuidadores tampoco cooperan, o sea, quieren dejarnos todo el trabajo o a la enfermería, o sea, hablando en ese contexto, ¿no? Y la contención, ¿cuál otra dijo, maestra? Farmacológica. La farmacológica, bueno, yo en lo personal lo que he visto es que cuando tenemos un paciente así muy agitado, aplicamos haloperidol, pero no sé si es mi percepción, pero siento que ocurre lo contrario. En lugar de que se calme, más se altera el paciente. No sé si pasa igual con ustedes. Pues se tiene que hacer exactamente, hacer esta valoración, ¿no? De quien prescribe, porque muchas veces, pues existe el recurso del medicamento y si en la UCI, pues existe a lo mejor la contención verbal, pero no es lo mismo que nosotros hagamos la labor de buscar calmar al paciente a través del diálogo, a través de reconfortarlo, y es distinto, ¿no? Lo vemos que funciona si es el personal de salud, a diferencia de que es su propio familiar, ¿no? Entonces, a lo mejor si es un familiar cercano, pudiera hacerle caso, o en caso contrario, ¿no? Pacientes que son renuentes hacia sus propios familiares. Y como usted comenta, ¿no? Hay pacientes que tienen familiares que por falta de conocimiento, de capacitación, de fuerza, de voluntad incluso, pues no apoyan muchas veces, ¿no? No apoyan que su familiar no se vaya a caer de la cama, no se movilice. Estos a lo mejor en pacientes un poco más despiertos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen, a lo mejor en una práctica? Buscar sobresedarlo, ¿no? Entonces, es una línea bien delgada entre administrar una medicación y sobresedarlo, ¿no? Hablábamos un poquito de estos protocolos de estos medicamentos, de estos fármacos y de las alternativas. Como comentaba, ¿no? El más común es el haloperidol. Aquí lo que nos dice la recomendación, si bien les vuelvo a repetir, aquí está donde está el haloperidol. ¿Dónde estaba? Entonces, no se utiliza de manera rutinaria, ¿no? Entonces, como antipsicótico, para el delirio. Sin embargo, como todavía tiene poca evidencia, poca calidad de evidencia estas recomendaciones, eh, pues casi casi es un volado, ¿no? O sea, si tenemos algo disponible para darle tranquilidad, para no sobresedarlo, y como comentan, ¿no? A lo mejor existen interacciones farmacológicas que no posibiliten una adecuada reacción al haloperidol, pues pudieran existir estas alternativas. Tendríamos que investigar qué contraindicaciones pudieran tener cada una de ellas con las interacciones farmacológicas que esté recibiendo el paciente en ese momento, ¿no? Entonces, o buscar algunas otras alternativas. Aquí en este ejemplo, tienen este protocolo, ¿no? Para guiarse. Ahora hay instituciones donde pues carecen de, 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 de estas líneas, ¿no? De que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo administrar? Pues es ahí a lo mejor al, a la práctica, a la mejor práctica basada en existencia, ¿no? Que pudiéramos experimentar en las unidades. Y muchas gracias. ¿Quién comentó? ¿Iliana? Sí, maestra. Y muchas gracias, Iliana. Y esto que les venía como adelantando un poquito de la humanización de los cuidados en la UCI. Por eso es que el programa lo maneja UCI con H, maneja estos 8 pasos para la humanización de los cuidados en la UCI. Y pudiéramos verlo a lo mejor muy una práctica inalcanzable, una práctica ideal,
incluso a lo mejor como un sueño, ¿no? Que pudiéramos imaginarnos. Sin embargo, en otros países esto surge más en España porque tienen un adelanto tal vez tecnológico, científico, que posibilite, ¿no? Estas prácticas y de manera así rápida se las comento. Se llama de UCI de puertas abiertas, la comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación de familiares, cuidados al personal, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, infraestructura humanizada y cuidados al final de la vida. Estas 8 vertientes o 8 estrategias funcionan para esta práctica de la humanización de los cuidados en la UCI. Y aquí lo sinteticé en algunas cuantas, no voy a desglosar todas. La UCI de las puertas abiertas, recordemos de nueva cuenta qué es lo que pasó en la pandemia, si bien previo a la pandemia se tenía esta posibilidad de dar informes, de que el familiar interactuara brevemente con su paciente, a pesar de que el paciente estuviera sedado, que no pudiera interactuar con él de manera verbal, pero pues sí a través del tacto, enseñándole previo a higiene de manos, donde pudiera tocar, a lo mejor sus manos, si no tiene algunas lesiones, etcétera, ¿no? Enseñándole al paciente, al familiar, ¿no? Que pudiera tocarlo, pudiera hablarle, pudiera reconfortarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca y con la UCI, pues no, perdón, con la pandemia, pues esto se abolió, no era posible que los familiares incluso ni se despidieran, ¿no? De su familiar cuando llegaba a fallecer. Y la nueva vertiente de la UCI de puertas abiertas, pues es eliminar horarios restrictivos que cuando el paciente, si es que lo posibilita, ¿no? A lo mejor con una sedación consciente, pues pudiera pedir que su familiar acuda, ¿no? O que el familiar, si necesita verlo, vemos a lo mejor en las historias que se desarrollan paralelamente con los familiares, ¿no? De que a lo mejor un familiar viene de lejos, llega, pero solo permiten el horario en cierto momento, etcétera, ¿no? Ahí hay una labor que se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, a quien correspondería en nuestras unidades, pues sería el área de trabajo social, que pudiera, pues, abogar por a lo mejor un permiso, etcétera, ¿no? Pero en nuestras instituciones, pues tenemos muy marcado estos horarios, ¿no? De visita, estos horarios de informes, dada a la logística, a lo mejor, y algo que tristemente ha venido, pues, funcionando en los hospitales, que es la mal llamada rutina, ¿no? Entonces, la rutina de la UCI es esta, ¿no? De dar a cierto tiempo, ya que se dieron ciertos cuidados, ciertas intervenciones, existió el pase de visita, actualizaron indicaciones, ahora sí vemos que, qué pendientes tenemos y es posible que ingresen los familiares a recibir informes y vean brevemente a su paciente, ¿no? Entonces, aquí hacer una UCI de puertas abiertas también con la participación de los familiares, que es lo que dictan estas estrategias. Y es un documento de verdad bien extenso, llamado UCI con H, para que lo pudieran buscar, lo pudieran leer, es y todas las estrategias que va marcando. Entonces, la inclusión de los familiares es importante para la humanización de los cuidados y que pues reduzcan el estrés, mejoren la adaptación. Una infraestructura humanizada, tenemos de manera común, ¿no? Nuestras unidades a lo que podemos y disponemos en nuestros entornos, a lo mejor carecemos nos pasa, ¿no? De una instalación correcta eléctrica, una instalación hidráulica que funcione de manera adecuada, etcétera, ¿no? Y quisiéramos imaginarnos ahora, pues, unidades con ventanas con luz natural, hay que regulen el ruido, que no tengan a lo mejor las lámparas sobre la cara del paciente, sino puede ser a lo mejor una luz adecuada, regulada, la temperatura, la luz. Entonces, si bien hay directrices que ya existen en las normativas, como es la temperatura, pero pues a lo mejor otras que
que no son tan viables a la infraestructura con la que fueron construidos nuestras instituciones hace 30, 40 y más años, como por ejemplo ventanas con luz natural en la UCI, a lo mejor en algunas instituciones ya es posible, pero en algunas instituciones pues no, todavía no tienen ese proyecto arquitectónico porque requiere de inversión, requiere de personal, requiere de una serie de adecuaciones, etcétera, pero es lo que se va, las tendencias, ¿no? A lo mejor a no próximos años, sino a muchos años y que ojalá se llegara a dar, ¿no? Con estas, pues, directivas de los gobiernos y que se vayan actualizando en estos temas. Fomentar la comunicación y la orientación y la funcionalidad de el área de los cuidados, tanto para el paciente, pero también para el personal de salud, porque pues nuestras instalaciones a lo mejor pues no son adecuadas ni para los pacientes ni para el personal de salud. La comunicación que sea correcta, que sea asertiva, que sea una comunicación eficaz, obviamente entre los profesionales, entre los familiares y no olvidemos al paciente. El bienestar del paciente, como comentábamos, esta serie de elementos, a pesar de la infraestructura, también de los muebles que pudieran funcionar como, o equipos, como es una cama adecuada, una cama reglamentada, una cama que posibilite los cambios de posición. Ahora existen pues las grúas o estas camas para gran quemados que el colchón es un colchón especial que posibilita ahí la reducción de lesiones y llevando pues las directrices para mover de manera precoz al paciente. Antes era impensable mover a un paciente de neuro, ¿no? Todavía es impensable pues mover a un paciente de cardio, pero antes ahora podemos mover más a un paciente de neuro, pero todavía la pensamos, ¿no? Con los pacientes de cardio, ¿sale? Entonces, de acuerdo al estado que posibilite, si es pertinente, pues ya veremos las modificaciones y evitar sugestiones mecánicas, lo que veníamos platicando de la sugestión llamada, entre comillas, gentil, la participación de los familiares, es importante que se incluyan para el cuidado de los pacientes y en nuestra cultura creo que están muy al pendiente los familiares, obviamente tenemos casos muy particulares y esta parte de la humanización en la UCI no deja de lado al personal de salud, porque lo ve con los estudios, con las tendencias y las evidencias científicas que desde hace muchos años estaba ya disponible con el síndrome de Burnout. Yo recuerdo que cuando era estudiante hace pues poquitos años, hace algunos años, ya pues más de 15 años, siempre se hablaba, o sea, era ya muy choteado para protocolos el síndrome de Burnout. Y en nuestros días sigue el síndrome de Burnout, las estrategias, si se ponen a revisar un poquito el síndrome de Burnout, las estrategias han cambiado muy poco y lo que se aplica de las estrategias, de quienes sí lo aplican, pues tienen sus casos de éxito, pero también sus limitantes por la cultura organizacional de las instituciones. Si bien hablamos de la salud en la palabra extensa de lo que nos define la OMS, de lo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de actuar, pues el esquema del tratamiento, de la prevención del síndrome de Burnout, de estrés, de distimia, de ansiedad, etcétera, de estos múltiples trastornos paralelos al síndrome de Burnout, donde el personal de salud prácticamente se siente quemado, se siente agotado, no es promovido, no tiene una cultura organizacional que lo apoye. Ahora, a los recursos que tiene
a la competencia también en muchas ocasiones que existe leal y desleal entre profesionales, no solamente hablando de enfermería, sino de muchas otras áreas, porque vemos áreas donde a lo mejor se llevan muy bien, incluso veía a un personal de salud que hablaba de que habría que hacer hasta una tesis de grado o de posgrado entre la diferencia que cómo manejan el síndrome de burnout o el estrés o la ansiedad a partir del género, ¿no? Entonces es muy distinto en cómo esta percepción de género le dan a la ansiedad. Entonces y lo vemos, ¿no? En la práctica, tristemente es muy evidente, pero no existe a lo mejor de lo que hemos visto, leído, una evidencia todavía, o una tesis, como comentaban, ¿no? Una tesis que nos hable la diferencia marcada de acuerdo a la perspectiva de género, ¿no? Porque sí existe mucha documentación que nos hable del síndrome de burnout. Y en el caso de los cuidados al personal, nuevamente quiero recordar, bueno, estas situaciones tan difíciles que se vivieron en la pandemia, cómo es que sobreexplotaron al personal, cómo es que en ese momento quienes pedían pues el área de cuidados intensivos, a lo mejor en algún momento les fue negado, y en ese momento pues vieron una oportunidad, ¿no? Sin embargo, pues hubo sobreexplotación, hubo muchas muertes, hubo una serie de pues de situaciones lamentables que, que no se considera pues como un cuidado al personal, ¿no? Sino prácticamente eh, vieron historias tristes, historias difíciles, tanto para los pacientes como para el profesional de salud, y de lo que se aboga y se habla mucho en, ya en la práctica del gremio, es quién cuida al que cuida, ¿no? Entonces, la práctica del autocuidado es importante, ¿no? El descanso, la alimentación, el ejercicio. De manera ideal tener pues un área exclusiva para el personal sanitario, para el descanso, para que pues ahí pudiera reposar los pies, ahí pudiera hidratarse o consumir sus alimentos, y es que se busca que no se desplace y no pierda mucho tiempo en desplazarse en un área que pudiera estar alejada de manera arquitectónica de la UCI, ¿no? Como es el comedor, tener algunas amenidades que faciliten su trabajo, porque si bien hay otras áreas que sí lo posibilitan, ¿no? No quiero hacer aquí una crítica, pero sí posibilitan otras áreas que, a pesar de que son profesionales de la salud, pero a lo mejor no, o son administrativos o de otras áreas, ¿no? Posibilitan que se sienten, que pudieran, pues, tomar un descanso, un cafecito, hidratarse, convivir, a lo mejor muy brevemente, porque obviamente tenemos que priorizar nuestra, nuestra práctica, nuestros cuidados hacia el paciente, pero también llevar esta práctica del autocuidado, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Y bueno, ya para llevar esta parte de la sesión, voy a compartir aquí en el chat de la sesión. Aquí que dice eso, pregunta, ¿por qué se contraindica el haloperidol en pacientes con encefalopatías de diverso origen? ¿Por qué se contraindica el haloperidol? Francisco. Si me das oportunidad de revisar tu pregunta, Iliana, ¿a qué pudieras extenderme un poquito el contexto de tu pregunta para que pudiera pues revisar ese tema? Sí, claro, Blanca. Lo que pasa es que anoche tuve un paciente que está encefalópata, pero específicamente era metabólico.
y le comentamos a la doctora que le daba algún calmante, algún relajante, porque estaba increíblemente inquieto, muy alterado, muy psicótico, etcétera, ¿no? Entonces ella nos comentó que no se le podía dar, pero no nos especificó el por qué. Así que esa es mi duda, porque realmente el paciente necesitaba un calmante. De hecho, el turno anterior había logrado sujetarlo, pero aún así no se podía contener. Y le repito, llegó el familiar y pues no nos ayudó, no nos apoyó, al contrario, se fue y llegó solo hasta el familiar. Y pues sí necesitábamos ese apoyo. Sí, muchas veces pues el abandono, ¿no? Del familiar y pues tendremos que revisar si hay alguna contraindicación, pero ah, no sé, creo que repito, no faltan en nuestras unidades estos manuales y estas guías para que nos den más luz en cómo tendríamos que actuar de manera general, ¿no? Y obviamente se particulariza a los casos de los pacientes, pero pues no olvidar que necesitamos a lo mejor guía, que no sea una práctica arbitraria administrar un medicamento y de lo contrario, no sea arbitrario, pues negar la necesidad de un medicamento de este tipo. Pues lo revisamos y después lo comentamos, por favor. Y les compartí aquí en el chat de la sesión del Zoom un, un link para que por favor ingresen y ya lo tienen allí y para que puedan ingresar. Entonces, dudas, preguntas. Ahí ya están ingresando. Ok, aquí ya están ingresando. Ok. Aquí ya están comentando los cuidados. Voy leyendo, se retira la sedación, cambio de posiciones, soporte de oxígeno. Bueno, la pregunta es, bueno, la instrucción es menciona intervenciones para cuidado de pacientes con sedación y analgesia. Ok, aquí ya están aterrizando sus preguntas. Se retira la sedación, vigilar dolor, monitorización previa. Aquí pudiera agregar previa a procedimientos antes, durante y después, ¿sale? Cuidados durante el sueño. Debe tener dolor cero. Aquí esta es se tiene que, no tanto dolor cero, es lo ideal, ¿no? El dolor cero, pero buscar un objetivo, a lo mejor de un 10, en mi mismo turno, si es a lo mejor de 6 horas, de 8 horas,
ser objetivo, que mi objetivo sea medible, sea alcanzable. Si quiero pasar de un dolor 10 a un dolor 0, tal vez en mi turno no sería posible y por lo tanto no lograría el resultado. ¿Qué es lo que me podría marcar mi resultado? A lo mejor disminuir la puntuación diana, a lo mejor de un 5 gravemente comprometido, a lo mejor a un 4 levemente comprometido, ¿no? A lo mejor de 10 lo baje a 8, ¿sale? Y así cada turno va a irlo disminuyendo, obviamente hasta tener un 0. Vigilar las escalas, aquí, ¿qué escalas serían? RASA, CPOT, BPS, depende, ¿no? Si es para el dolor y para la sedación. Vigilar, aquí quiero pensar que es dolor y ansiedad, ¿ok? Evitar sobreestimulación, evitar sobresedación también. Valoración con RAS, soporte de oxígeno, bueno, sería previo a la inducción a la sedación. Vigilar prepos, se debe dejar el analgésico, ¿ok? Vigilar dolor, reducción del ruido y luz, valorar dolor, movilización, escala RAS, BPS, manejo farmacológico y, obviamente, no farmacológico, ¿sale? Monitorización previa, cambios de posiciones, manejo de los medicamentos, ok. Entonces, el que más se repite es aquí, se retira la sedación, ¿vale? ¿Por qué se tiene que retirar la sedación? ¿Quién me quiere decir aquí mismo en la interacción? O si gustan abrir su micrófono. Para reducir el estrés del paciente y así llevarlo a un mejor pronóstico. Ajá, claro, eso también. Y para reducir el síndrome post-UCI, reducir la sobresedación, ¿vale? Eso sería como eso con lo que estaba comentando. Gracias, gracias. Bueno. Entonces, dudas, preguntas que quisieran comentar, ya para ir cerrando. Bueno, nada más nos queda el plan de cuidados de este tema. Yo, maestra, quiero opinar. Adelante. Mira, me pota esa aplicación que pone, pero yo manejaría la sedación y la analgesia con equipos de bomba, monitorizando siempre los signos vitales, vigilando que despierte el paciente y ya que esté despierto, pues estar hablando con ellos siempre. Sí, exacto. La reorientación, ¿verdad? La reorientación hacia el paciente, muy bien. Vigilar la administración de estos medicamentos, esos fármacos que se consideran también de alto riesgo en algunos casos. Importante buscar tanto la concentración que nos están marcando de acuerdo a la indicación y como es una concentración muy específica que tiene que alcanzarse en plasma para que tenga un efecto sostenido y no lleguemos a la vida media, sino tengamos ese efecto sostenido, ese efecto pico, buscarlo administrar con estos equipos de infusión a través de las bombas. ¿Sale? Es una administración de una solución controlada. Nos lo dan de acuerdo a la dosificación que busquen, pero nosotros nos los prescriben en mililitros por hora, ¿cierto? Y como comentaba, muchas gracias Betty, en las bombas de infusión. Bueno, ya para cerrar, ¿alguien más que quiera comentar? Que no pudo interactuar aquí con la aplicación, con la página. Bueno, pues les agradezco a todos
su atención. Vamos a terminar de ver el plan de cuidados la próxima semana y ya continuamos con iniciamos con la A del fast food, pero nos faltó la F, ¿no? Entonces continuaremos la próxima sesión, terminamos esta parte de los cuidados de la pseudoanalgesia y nos vamos con la F del fast food y de ahí continuamos nuestro módulo. Gracias a todos. Tengan una excelente tarde, un excelente miércoles y gracias. Hasta la vista. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.